Por fin salió la segunda temporada de esta joyita, la puta madre. Si quieren refrescar la memoria para no perderse nada, pueden verse mis anteriores resúmenes, tanto de la primera temporada como el de la película. En ese orden, porque esto va después de lo que vimos en la peli. Ahora sí vamos con la segunda temporada de Made in Abyss en un resumen. Y sí, a partir de ahora voy a decir en un resumen, porque cada vez mis videos duran más y no tiene sentido, sino... Escuchame una cosa, si te gustan mis videos suscríbete porque estamos cada vez más cerca de los 3 millones. Falta tan poco que voy a poner como meta llegar antes de que termine el año a los 3 millones porque me hace ilusión, qué sé yo. Suscríbete. Seguimos la historia con nuestros protagonistas: el Cyborg Reg, la gurisa rubia Rico, la furra Nanachi y Patamon, digo, Menya. Sí, eso. Los cuales, como vimos al final de la película, para poder seguir bajando por las capas, se metieron a una especie de nave Saiyajin, la cual, a pesar de tener paredes por fuera, por dentro son como ventanas, y donde Rico, tras frotarse la Prushka, o sea, el silbato blanco que salió de Prushka, activó la nave y empezaron a bajar por el mar de cadáveres, llamado así porque está lleno de cadáveres, y estuvieron bajando por no sé cuántas horas, hasta el punto de que Rico se echó un cago en la nave hasta que llegaron a la sexta capa, la ciudad dorada, que de ciudad no tenía nada y de dorada menos, pero bueno, el caso es que ahí encontraron unas burbujas de lava gigante que explotaban y destruían todo, unos huevos de animales que hirvieron para comer pero se seguían moviendo, los hicieron milanesa para luego fritarlos y comerlos y se seguían moviendo, pero según ellos estaban ricos y habían mandado una carta para la gente de la superficie actualizándoles sobre sus aventuras, pero de un monstruo pasó volando y se lo llevó. Pero bueno, no pasa nada, una siesta y a seguir avanzando, dijeron, pero estaban tan tranquilos que no se dieron cuenta de que los estaban siguiendo. De hecho, su acosador recuperó la carta y se las dejó con un símbolo dibujado e incluso se robó a Prushka, así que se levantaron, prepararon y pusieron en marcha para recuperar el silbato. En el camino se encontraron unos animales muertos con el culo cocido, what the fuck, los cuales en su interior tenían pelo de Rico y Nanachi mezclados con grasa, o sea, returbina. Y más tarde, tras caminar un rato, llegaron hasta una especie de columna gigante que conectaba por un puente, la cual en la entrada tenía el mismo símbolo que la carta, a la cual entraron después de pasar por una barrera y llegaron a una especie de ciudad llamada Iblú con un montón de monstruitos huecos de muchos colores y formas, o sea, almas que anteriormente fueron humanas, pero debido a la maldición mutaron y consiguieron mantener su conciencia al igual que Nanachi, las cuales hablan otro idioma, no les permiten salir de esa ciudad debido a que están ligadas a la misma, y donde también conocieron a Mashikaya, o Kaya para los panas, el cual también habla el idioma de nuestros protas y quien los llevó con un artesano, el cual estaba dándole una mejor forma a Prushka, porque resulta que un silbato blanco debe pasar por un proceso para convertirse en un instrumento para así poder explotar todo su potencial. Así que mientras esperaban que el artesano terminara, buscarían un lugar donde dormir mientras que Kaya les enseñaba sobre la ciudad, los llevó al mercado y les explicó que en ese lugar todo se mide con valores, dependiendo de cuánto valga para vos algo, si otra persona quiere tenerlo puede intercambiarlo pero con otro objeto de igual valor, y al parecer el cuerpo de Rico vale mucho por ser una niña humana fuerte y sana. Eso es lo que diría un cura. Por favor, no me funen. Y donde nos enteramos también que si se rompe la regla de un intercambio de un valor equivalente, o sea, como en Fullmetal, sufrirían un castigo por parte de lo que llaman equilibrio. De esto se enteraron cuando todos los huecos los rodearon y uno de estos que Rico bautizó como Ma, porque es lo único que dice, agarró a Menya y lo apretó hasta sacarle un ojo del lugar y los órganos por el culo. No, Menya, eras tan joven, tenías toda una vida por delante. Ah, ya se arregló. Y como Rico se enojó diciendo que Menya era muy importante para ella y que no iba a cambiarla por nada del mundo, el equilibrio fue invocado castigando a Ma, quitándole todas sus pertenencias, destruyéndolas e incluso descuartizando su propio cuerpo para equilibrar el valor por hacer daño a algo que valía más de lo que era capaz de pagar. Aunque luego vuelve a aparecer y está joya, así que no se preocupen. Y de las pertenencias de Ma, el equilibrio le dio a Rico la moneda local que se ligaría a su alma, con la cual pudieron pagar su hospedaje y comida, que sí, se ve horrible. Y a pesar de que dijeron que era sabroso, dejó a Rico internado en el baño, el cual, ¿qué carajos tiene vida propia y come moscas? Sí. Y mientras ella cagaba, Reg y Nanachi salieron porque había tremendo quilombo que llamó la atención de todos, que según Kaya se debía a Faputa, Farreputa. La princesa de los huecos, que no se muestra casi nunca ante nadie, que no importa el tiempo que pase, no puede morir, y quien es la única que puede ir para cualquier lado sin sufrir los efectos de la maldición. Así que dieron por hecho de que podía ser, y les dejó la nota cuando despertaron, así que por un lado, Nanachi iría al mercado a comprar un par de cosas, pero Kaya le contó sobre Mitty y que al parecer, ahora la tiene uno de los fundadores del pueblo, Belafu. Y Nanachi al escuchar eso, obvio quiso ir, así que Kaya la llevó con Belafu, un hueco con el cuerpo de un 100 pies blanco gigante con una máscara, el cual, como dijo Kaya, tenía Mitty. Pero ¿cómo es posible? Te preguntarás. O sea, en la primera temporada vimos como Reg asesinó a Mitty por petición de Nanachi. Sí, pero esta no es la original Mitty. Veo que están confundidos, así que mejor les explico. Resulta que en el pasado, Mondreud, en una de sus muchas vidas, llegó a la ciudad esta con Mitty, y Belafu al verla, notó que era inmortal, catalogándola como la maldición personificada. Tras esto, decidió comprársela a Mondreud, ofreciendo prácticamente todo lo que tenía, pero el hijo de puta no quiso, así que Belafu, en vez de comprarla, decidió copiarla. Sacrificó, escuchen bien esto, porque es tremendo, 724 de sus extremidades
extremidades, la mitad de su cuerpo, parte de sus órganos sensoriales y usó sus valores para poder crear una copia exacta de Mitty, incluyendo su alma teniéndola para sí mismo de por vida para alimentarse de ella. Como Mitty es inmortal, no importa cuánto se coma, se va a regenerar y Nanachi, al ver esto, se vendió a sí misma para que liberen a Mitty. O sea que Nanachi ahora le pertenece a Bellafou y Mitty a Nanachi. Por otro lado, Reg iría a ver a Faputa para tratar de conseguir información y ahí la vio. Una hueca como Nanachi de 4 brazos y bastante ágil con garras que era acompañada por un robot gigante quienes lo terminaron secuestrando porque al parecer ya se conocían de antes. De hecho, parecían ser algo más que conocidos porque Faputa se refería a Reg como suyo tanto su cuerpo como su cuerpito. Pero como no parecía decirle nada útil, el cyborg se fue y con ayuda del robot consiguió llegar el Blue. Mientras que simultáneamente a esto, Rico, quien ya había terminado de cagar, salió a buscar a los otros dos junto a Menya, pero lo único que encontró fueron ojos de hueco que la intimidaban. Tratando de preguntar dónde estaban sus amigos, los huecos la engañaron para que fuera un callejón donde la acorralaron y cuando parecía que iban a hacerle de nuevo a Menya lo mismo de hace rato, aparece más salvando al Digimon para luego escapar con Rico mientras el equilibrio hacía su trabajo con los huecos en el callejón. Y gracias a que Mala salvó a ella y a Menya, ahora se harían amigas. ¿O amigos? Esto no sé si es hombre o mujer, pero bueno. Ahora se harían amigas y se irían a buscar a los demás. Pasaron por el mercado donde encontraron un restaurante con una cocinera pulpo que también habla el idioma humano y a este tipo, Wasukian, uno de los 3 fundadores del pueblo conocidos como los 3 sabios. Pero bueno, el tema es que la pulpo esta le enseña a Rico el idioma del pueblo y luego le dice que no sabe a dónde se fueron sus amigos, pero que lo normal de gente que llega de afuera es que vayan a un pozo que hay en la ciudad a los que los habitantes no pueden pasar sin sentirse mal, donde según dicen hay uno de los mayores secretos sobre la creación del pueblo. Así que Rico fue y se encontró con que ahí, aparte de estar todo lleno de barro, viven los bichitos viscos del equilibrio. Y es que son un montón y cada uno parece tener vida propia. Y todos viven con esta mina llamada Berueruko, hueco para los amigos. Una humana que está encadenada ahí desde que se fundó el pueblo, que le daba nombre a todos estos bichitos y quien cuando Rico le pregunta sobre Reg o Nanachi, esta dice que quiere saber sobre uno de ellos, o sea, de Nanachi. Así que Rico la libera para que la lleve con esta y tras disfrazarla llegan hasta Bellafou, donde Rico se entera sobre el trato de Nanachi, trata de llevársela de nuevo con ella, pero Bellafou le dijo que a cambio debe dar algo del mismo valor por lo que este pide sus brazos o sus piernas, sus ojos o la mitad de sus órganos. Obvio esta no hace el trato porque si no nos quedamos sin anime acá nomás. Así que al salir después de no poder recuperar a Nanachi, se dan cuenta de que en ese pueblo se está haciendo un festival donde invocan una bestia del exterior para cazarla. Pero esta bestia al parecer ya había sido invocada anteriormente, consiguió escapar y ahora volvió más grande y fuerte. Tan fuerte que enfrentó a Yuraimo, uno de los 3 sabios el cual ni siquiera pudo derrotar a la bestia y encima parecía que se dirigía para el lado donde estaba el artesano con Prushka. Por lo que fueron y estos estaban bien. O sea, el artesano le devolvió a Prushka ahora con una facha tremenda y dijo que esculpirla fue tan satisfactorio para él que llegó hasta el clímax. Pero qué artesano pervertido. Decirle eso a una niña, ¿en serio estás enfermo? El tema es que Rico armó un plan para detener a la bestia porque si no se cargaba al pueblo entero. Se cortó y vendió su pelo para conseguir la calla, un nuevo cuerpo más rápido y ágil con el cual guiaron al monstruo hasta una especie de espejo en medio de la ciudad donde lo prendieron fuego para luego cuando estuviera en el piso atacarlo hasta finalmente derrotarla. Pero cuando se pusieron a festejar pensando que la amenaza ya había terminado, la bestia vuelve a levantarse atacando a todos y cuando está por llegar a Rico, Más atraviesa salvándola y tras la desesperación de Rico, gracias a su nueva forma, ahora aparece el alma de Prushka ante ella diciéndole que se la sople. O sea, el silbato, carajo, el silbato. Así que Rico lo hace llamando a Reg, quien llega con una nueva apariencia y fuerza con la cual consiguen ahora sí que sí derrotar a la bestia. Reg vuelve a la normalidad diciendo que sintió que ella lo llamó por el silbato, haciendo que esta recuerde lo que le dijo Bondreu sobre que los silbatos despiertan el verdadero propósito de las reliquias. Y luego Rico va a preguntarle a Wasukian sobre qué puede hacer para recuperar a Nanachi, a lo que este le dice que podría liberarla si llega a intercambiarla por alguna parte del cuerpo de la encarnación del valor, Faputa. Pero como no saben mucho sobre esta, Reg se va de nuevo a hablar con la furra de 4 brazos y mientras lo esperan, Hueco le cuenta a Rico y a los demás su historia. Resulta que muchos años atrás, en alguna parte del mundo, Hueco, al parecer, había perdido a sus padres y fue adoptada por un gordo termotanque hijo de puta porque este tipo, este enfermito, se aprovechaba de ella siendo una simple niña. Y sí, con esa cara no es de alguien normal, la verdad, pero bueno, enfermo hijo de... El tema es que un día mientras este pescaba, encontró un barco abandonado con cadáveres quemados, cuerpos desmembrados, órganos por todos lados, una locura. Y había una sola persona viva, un viejo que parecía chiflado, el cual tenía una brújula que según él apuntaba a un hoyo en la tierra que tragaba personas. O sea, re tétrico, sí, pero habla del hoyo del abismo. Pero también afirmaba que en ese hoyo se encontraba la ciudad dorada, una ciudad donde todo vale oro. O sea, bastante prometedor, tanto que se pusieron en marcha
marcha para ahí. Con el tiempo el termotanque abusador murió y Bueko conoció una banda de exploradores llamado el Escuadrón Suicida Ganja, los cuales estaban sedientos y con hambre de aventura. Entre estos, los más importantes son Wasukian como el capitán predicador que está obsesionado con Dios, el destino y por eso lo llaman el poseído por Dios, aparte de que come insectos vivos, y Belafu como el fachero del grupo que siente que la verdadera belleza está en los ojos. Y luego, ya estaría. O sea, sí, hay más, pero estos dos son los que nos importan porque son parte de los tres sabios. O sea, los más importantes del grupo, básicamente. ¿Y quién es el tercero? Te preguntarás. Bueko, por el simple hecho de tener la brújula que lleva al abismo. Pero bueno, el caso, navegaron durante semanas, perdieron compañeros en el camino, pero lo consiguieron. Llegaron a la isla del abismo, isla la cual no tenía tanta civilización como vimos en la primera temporada, pero sí había gente, indios más bien, de los cuales nos importa este viejo y esta niña. El viejo porque les dio información del abismo a cambio de que ellos le dieran la brújula porque estaban mirándola como Gollum diciendo ¡precioso! ¡El precioso! Y la niña, Irumiui, porque fue desterrada de la aldea por no poder tener hijos y sería enviada al abismo como castigo. Así que terminó adoptando a Bueko para que también les haga de guía. Fueron bajando por el abismo, se enteraron de que no pueden subir sin que la maldición les afecte. Siguieron bajando hasta que llegaron a la capa donde murió Prushka. ¡Ay no, Prushka! Se metieron en la nave Saiyajin y bajaron todavía más hasta que finalmente llegaron a su destino, la Ciudad Dorada, donde se encontraron con unos robots medio raros que estaban programados para recolectar información, los cuales les ayudaron, consiguieron una fuente de agua, cazaron para alimentarse e Irumiui con el tiempo fue abriéndose a Bueko contándole lo mal que se sentía por haber sido desterrada por el simple hecho de no poder tener hijos, de que ella le recordaba a su madre y la quería, pero un día esta se enfermó. No solo ella, unos cuantos más del grupo también, todos con una fiebre altísima y se cagaban encima, diarrea con unos huevos de parásitos los cuales poco después se enteraron de que venían del agua que bebían, debido a que ésta se encontraba sobre el fósil de un animal muerto y no solo eso, sino que también sus cuerpos empezaron a deformarse dándoles un dolor inmenso. Y si no fuera poco, el grupo de exploración llegó deforme también y al poco tiempo murieron. Revisando entre sus cosas, encontraron un huevo amarillo que según los robots es un huevo que concede deseos, y que una persona adulta no es compatible con los huevos debido a la complejidad de sus deseos inundados por la codicia, por lo que lo mejor sería que un niño la use. ¿Y qué crees que debemos hacer? Si un adulto no puede usarla, pero un niño sí, dásela a la gurisa moribunda para que nos salve a todos. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí, tengo la impresión de que nos va a terminar salvando a todos esa niña. De esa forma se la dieron a Irumiui y el huevo terminó fusionándose con ella. Le quitó el dolor y esta estaba feliz. Aún deforme, pero feliz. Pasó el tiempo, Bueko fue cuidando de los enfermos mientras que al mismo tiempo cuidaba de Irumiui, la cual poco a poco iba deformándose cada vez más, pero ya no sentía dolor. Estaba contenta todo el tiempo y lo que más disfrutaba era la compañía y cuidado de Bueko. Pero un día, esta pegó un grito muy fuerte despertando a todos y cuando fueron, Irumiui había parido un ser cuadrúpedo rompiendo el huevo de los deseos. ¡Ulala, señor francés cuadrúpedo! Le tiraba. ¿Desde cuándo soy tan formal? Parió este bicho de 4 patas azul porque resulta que su deseo en sí era poder tener hijos y sí, lo consiguió. Pero como el monstruito este no tenía órganos internos ni nada, al día siguiente por no poder alimentarse, murió y no solo ese, sino que parió otro y otro y otro y todos murieron. Irumiui estaba devastada, se alegraba cada que nacía uno, pero colapsaba de dolor cuando este moría, hasta que un día llegó el turno de Bueko de enfermarse, también de Belafu y ya todos estaban enfermos menos el líder, el cual una noche mientras todos agonizaban de dolor por ni siquiera poder moverse, este llegó con una comida sorprendentemente deliciosa que curó a todos de un día para el otro. Cuando Bueko fue a preguntarle qué fue, este tipo le confesó que le había quitado los hijos recién nacidos de las manos de Irumiui, la cual estaba todavía más deforme para cocinarlos. Sé que soy reforro, pero ¿no te dije que nos iba a salvar? De ahí, todos sanaron y a medida que pasaba el tiempo, Irumiui seguía deformándose y creciendo mientras paría más hijos cada vez más grandes y todos se los arrebataban para cocinarlos. El único que no podía aceptarlo era Belafu, quien a pesar de no querer comerlos, no podía negarse debido a su sabor, haciéndolos llegar hasta la locura. Y un día, Irumiui dejó de tener hijos. Bueko al revisar, vio que esta tenía un huevo de los deseos en su interior. Pero se supone que se había roto. ¿Qué pasó? Ah, sí, es que le di otro. Era para reforzar su deseo y así poder salvarnos a todos. Te dije que nos iba a salvar, ¿no? Pero qué hijo de puta. En eso, Irumiui empieza a moverse, empieza a caminar hasta la orilla de un acantilado a donde todos la siguieron. Esta empezó a mudar de piel y a devorar a los animales que volaban sobre ella, y Belafu, llegando al punto de perder la cordura completamente, arrepintiéndose por todo, le suplicó a Irumiui que también lo devorara a él, que ya no quería ser un humano, haciendo que esta abra la puerta con la barrera la cual esta atravesó y su cuerpo entero fue desmembrado, haciéndolo cambiar de apariencia al que conocemos actualmente. De ahí, el líder convenció a todos de unirse a Irumiui.
entregando sus cuerpos a ella, cosa que hicieron, menos Bueko, la cual, arrepentida por todo, segura de que eso en realidad no era lo que quería Hirumioi realmente, intentó suicidarse saltando del acantilado, pero Wasukian llegó a salvarla mostrando cómo él también había usado un huevo que lo estaba deformando, pero duraría muy poco porque arrastró a Bueko hasta lo más profundo de Hirumioi con él perdiendo su cuerpo, incluyendo el huevo que heredaría la misma, y Bueko seguía con su cuerpo humano. Fue encadenada junto a lo que serían las almas de los hijos muertos de Hirumioi para siempre. Fue abandonada e hizo lo que su madre no pudo hacer, nombrarlos. Pasó el tiempo y el segundo huevo que Wasukian había usado en Hirumioi empezó a brillar. La misma movió el huevo hasta el exterior de la barrera donde nació la princesa Faputa, la cual heredó todo el odio y enojo que sintió en silencio su madre por las muertes de sus hijos para llevar a cabo una misión: liberarla destruyendo la ciudad entera junto a sus habitantes. Pero debido a su naturaleza, no puede pasar la barrera, así que estuvo buscando desde entonces una forma de sobrepasarla para cumplir con su cometido. Por otro lado, Reg llegó con ella y le comentó la situación, de que necesita una parte suya para liberar a Nanachi, y esta dijo: claro, cómo no, mi rey, y se sacó una oreja y un brazo, pero a cambio de que Reg cumpla su promesa, ayudarla a destruir el pueblo con su rayo láser. Pero este, al llegar, hizo que todo el pueblo entrara en alerta por haber llevado parte de la princesa que nació del mismo, haciendo que Yoraimo apareciera cambiando su apariencia para quitarle las extremidades de Faputa, no importa si necesita llegar a herir a los habitantes del pueblo. Cuando parecía que ya lo tenía atrapado, este, sin ver otra opción, usa su rayo láser, abriendo incluso un agujero en la pared del pueblo. Reg, antes de desmayarse por usar su rayo láser, le dice a Rico y demás que cuiden de las partes de Faputa y vayan a un lugar seguro antes de que ésta llegue. Pero antes de poder decir más, Faputa aparece, jurándose tras reencontrarse con sus hermanos menores, declarándole la guerra a todos esos huecos que antes fueron personas que usaron a su madre y a sus hermanos para alimentarse, para finalmente empezar con su propósito: matarlos a todos para que su madre finalmente tenga paz. Y mientras ella se encargaba de asesinar a todos los huecos del Blue, por otro lado, Nanachi despertó junto a Mitty Belafu tras soñar todo lo que este último vivió, porque como Faputa llegó, Belafu sabía que en su momento había llegado, y le heredó todos sus recuerdos y valores a Nanachi para luego liberarla, pero diciéndole que si va más allá de cierto límite, Mitty desaparecerá, ya que por haber sido una copia creada dentro del pueblo, si intenta salir, morirá. No, la puta madre, ya la mataron una vez y ahora van a hacerlo de nuevo, ¿en serio? Madre. Y Nanachi empezó a caminar con Mitty en sus brazos disculpándose por todo el daño que le hizo, que le alegró volver a verla, que ahora tiene nuevos compañeros con los que tiene nuevas aventuras, pero que si algún día llegan a reencontrarse, que se quedará definitivamente a su lado, mientras esta, al sobrepasar el límite, empezó a desvanecerse poco a poco hasta que no quedó nada. ¡Ah, Mitty! Comenten como en el primer resumen F por Mitty, por favor, en su honor. Y después de ella despedirse de Mitty, ¡ay, Mitty!, llegaron un montón de huecos a regalarle una armadura azul, mientras que por otro lado Reg despertó y vio todo el despelote que Faputa, ahora con cara endemoniada, había armado, así que fue a intentar detenerla, y mientras peleaban pasaron varias cosas, como que Rico hizo sonar a Prushka para despertar el poder de Reg, nos enteramos que Faputa sí es herida, esta se alimenta de sus hermanos curándose, y también contó cómo conoció a Reg antes. Un día, cuando su robot protector fue averiado, este llegó, lo reparó, se hicieron amigos. Faputa le contó a Reg sobre Haku, el valor más importante y preciado para uno, el cual ella representa con este símbolo. También le contó sobre su propósito en la vida, haciendo que Reg le diga que él también está buscando su Haku, y que por eso está subiendo del abismo, que está seguro que una vez lo consiga volverá y tratará de ayudarla usando su rayo láser, pero que no lo hace en ese momento, porque no sabe qué le ocurrirá si lo usa una vez más. Él le dio de regalo estos lentes en símbolo de amistad, y se prometieron que una vez esta regresara, se quedaría con ella, irían juntos y de la mano en busca de aventuras. De esa forma, ella se quedó esperando sola, llegando al punto de hacerlo recordar muy poco, pero nada de lo que ésta recordaba era realmente importante como para entenderla, haciéndolo llorar por encima de ella, preguntándose qué puede hacer para detenerla, y esta dice que es muy amable, demasiado amable, pero que también es un tonto, porque lo atacó quitándole el casco y dejándolo inconsciente para que no interfiriera más. Pensando que es debido a Rico que Reg se pusiera en su contra, trató de atacarla, pero el robot que estaba programado para proteger, la defiende enfrentando a Faputa, haciendo que ésta se sienta todavía más confundida, pensando que si está haciendo algo mal, entonces los matará a todos, incluyéndose a ella, para dejar de sufrir o arrepentirse. Pero es entonces cuando aparece Nanachi con su nuevo casco y una caña de pescar junto a Belafu, el cual para Faputa desprendió un impregnante aroma de su madre, dándole a entender que este se merendó todavía más que los demás a sus hermanos, y cuando lo ataca, rompiéndole literalmente la cara a través del aroma, así como hizo con Nanachi, Belafu le muestra sus recuerdos a Faputa antes de morir, luego de decirle que tiene unos ojos hermosos, enseñándole el
el pasado de su madre, de lo feliz que se veía, de cómo veía a Bueko como su madre y a él como parte de su familia, de todo lo que pasó, incluso enseñándole que el culpable de todo era el líder, quien al parecer lo había planeado todo, porque resulta que este tipo deseaba poder volver a aventurarse como antes, pero al no poder salir del pueblo debido a que moriría, esperó a que todo se diera por el destino, que llegara un humano tan hambriento de aventura como él para ser lastimado, que Faputa se vea en la obligación de curarlo entregando una parte de sí, quien heredó los 3 huevos de los deseos para que el humano caiga en lo mismo que cayó Irumiui, deseando poder seguir en aventuras para darle a todos dicho deseo. O sea, siguió siendo re hijo de puta, y encima secuestró a Bueko y se la llevó a quién sabe dónde, porque sabe que ahora que Faputa sabe que él es el culpable, obvio va a querer matarlo. O sea, encima de hijo de puta cagón. Pero bueno, el caso, mientras Faputa veía todo el pasado de su madre quedando paspando moscas, empiezan a llegar un montón de monstruos de afuera debido a que la barrera se rompió, los cuales empezaron a atacar a todos los huecos de dentro, terminaron de romper el robot, habían muchas explosiones, fuego, destrucción, una locura. Y Faputa al verlo, los empezó a atacar diciendo que no se devoren a sus presas, que si los matan ellos entonces su propósito no tiene sentido, de que nada para ella tendría valor, siendo herida por todas las bestias, cada una más grande que la anterior, hasta dejarla tirada toda lastimada y ensangrentada, y esta al despertar se ve rodeada por huecos que la adoran a pesar de todo, los cuales entregan su propio cuerpo para alimentarla así esta pueda regenerarse, confundiéndola incluso más debido a que a pesar de que saben que ella va a matarlos, aún así la ayudan, para luego levantarse y empezar a llamar a todos los huecos del Blue. Por otro lado, nuestros protas serían cuidados por los huecos amigos que se hicieron, y llegaron hasta donde había caído Wasukian con Bueko, pero este estaba solo. Tras despedirse diciendo que no le quedaba mucho tiempo, le pide a Riko que cuide de Bueko para después convertirse en polvo, y mientras la buscaban, esta estaba subiendo una escalera donde debido a todo el alboroto que hubo, se dio cuenta de que la pared se rompió haciendo que la maldición la afecte, deformando todo su cuerpo por todavía seguir siendo una humana, quedando en el piso donde llegó Nanachi y se la llevó con los demás, los cuales, como Faputa llamaba a todos los huecos del pueblo, fueron hacia ella y ahí Rex se disculpó y dijo que llevó a todos los que todavía quedaban vivos, de los cuales Faputa les pidió que cuidaran a sus amigos mientras ella enfrentaba junto a Reg a los monstruos y que los llevaran fuera del pueblo, fuera de la barrera, a un lugar seguro, pero Riko se había desmayado debido a usar el silbato blanco, por lo que quedó inconsciente mientras los huecos se pusieron en marcha. Mai cuidando de Riko, Reg volvió poco después tratando de evitar que las rocas cayeran sobre ellos y todos corriendo sobre Kaya, hasta que llegó un momento donde Faputa se cansó, ya no podía pelear y Kaya deja su cuerpo artificial para salir en estado gaseoso porque resulta que realmente no tenía un cuerpo físico, sino que su cuerpo estaba hecho de olores, así que se apoderó del cuerpo de Faputa para pelear en su lugar, para cuando Riko despertara, que esta note que tanto Ma como la dueña del restaurante ya no estaban, debido a que salieron de la barrera y se desvanecieron. Ya no estaban en peligro y Kaya, también por estar fuera de la barrera, se esfumó devolviéndole su cuerpo a Faputa, la cual se encontró con Bueko, la única que no se desvaneció debido a que no se convirtió en hueco por el pueblo, sino que debido a la maldición, la cual le contó a la misma sobre cómo era su madre antes de convertirse en un sistema de viviendas para deformes, dándole a entender a Faputa que ella era la única persona y el único recuerdo que su madre quería para sí sola debido a lo importante que fue para ella, para que finalmente, soportando todo el dolor de la maldición, Bueko muere en sus brazos. Después de esto, entre lágrimas, Faputa enterró a Bueko y Reg la invitó a ir con ellos en su aventura de bajar el abismo, a pesar de todavía no recordar prácticamente nada sobre ella. Esta dijo que lo pensaría y ahí termina la segunda temporada. Ay, no puede quedar así. Necesito respuestas, carajo. Yo me voy a leer lo poco que queda del manga, ¿ok? Ustedes, báñense. Chao.